Hola chicos, ¿cómo están todos? En esta ocasión quería hablarles un poquito acerca de los textos expositivos, de la hipótesis de lectura y también acerca del paratextos. Así que comencemos. ¿Qué es un texto expositivo? Ya algo habíamos hablado en clase durante esa primera semana. Es un texto que expone. ¿Qué va a exponer? ¿Qué es lo que va a mostrar? Información sobre un determinado tema. Puede ser sobre ciencias, sobre recursos naturales, sobre historia. Pero lo que va a hacer este texto es justamente mostrarnos información sobre algún tema en particular. ¿Dónde los encontramos? Bueno, puede ser en revistas de divulgación científica, en enciclopedias, en libros de textos, en manuales, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá tengo uno para comenzar con este tipo de texto, que también a veces los encontramos con el nombre de textos informativos, porque ya dijimos que nos dan información. Y en otros casos como textos explicativos, porque explican algo, ¿sí? Además de informarnos. Tiene que ser un texto que nos dé información precisa, correcta, no hay opiniones en este texto porque la información tiene que ser correcta. La persona que escribe un texto explicativo, informativo, expositivo, tiene que darnos información que sea correcta, no puede opinar, ¿sí? No es que en el texto va a opinar, sino que nos tiene que dar la información como realmente es, ¿sí? Y va a tener un lenguaje muy pero muy particular, ¿sí? Si por ejemplo hablamos sobre el cosmos, probablemente haya algunos términos como galaxia, astros, esferas celestes, ¿sí? Y si nosotros desconocemos este significado, ya habíamos dicho que una forma de conocer lo que esto significa era tratar de entender su significado por el contexto de lo que estoy leyendo. En otras ocasiones voy a recurrir a las familias de palabras y en otras ocasiones en donde ya ninguna de esas dos alternativas me ayuda, voy a tener que ir al viejo y conocido diccionario, o como les decíamos en mi época, mata burros, ¿sí? Pero miren, acá yo tengo un ejemplo. Este texto expositivo es sacado de un diario, ¿sí? Y dice el origen del signo pesos. ¿De qué nos va a hablar? Justamente, ¿sí? Del signo que nosotros usamos en nuestra moneda para hablar del peso, ¿sí? No el peso como una unidad para medir cuánto pesa un objeto, sino que estamos hablando de ese signito que es una S con esos palitos atravesados. Bueno, tiene un origen ese signo. Entonces, si nosotros leemos este texto, vamos a poder descubrir cuál es ese origen, de dónde es que viene este signo que nosotros usamos en nuestra moneda, ¿sí? Ahora les muestro otro que ya estuvimos trabajando. Acá tengo otro más. Este otro texto se llama La Revolución Industrial y lógicamente nos va a hablar entonces acerca de esta revolución, ¿sí? Que nosotros estuvimos viendo en las ciencias sociales y que lógicamente tuvo consecuencias muy pero muy importantes para todo el mundo. Nos da información sobre este hecho histórico a nivel mundial, ¿sí? Vamos a ver otros. Miren este de acá. Este texto nos habla acerca del universo, acerca del cosmos, ¿sí? Fíjense que está escrito sobre una imagen de la galaxia o del universo, ¿sí? También nos da información, obviamente, sobre este tema. Es sacado de una enciclopedia llamada Enciclopedia Visual 2000, ¿sí? Son diferentes textos que nos brindan, como dijimos, información, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo más, con mucha paciencia. Acá tenemos otro que nos habla acerca de algunos recursos naturales, como lo son, por ejemplo, en este caso el aluminio, el cobre y también el hierro. Para informarnos más tendríamos que leer, ¿sí?, en su totalidad todo el texto. Pero fíjense que siempre nos está dando información, ¿sí? Vamos a ver si tenemos otro por acá.
Acá tenemos otro que nos habla acerca del territorio nacional de Tierra del Fuego, esta provincia que se encuentra más al sur en nuestro país, y nos habla un poco sobre cómo es esta ciudad de Ushuaia, que es la capital de esta provincia, y algo más, además de ver algunas imágenes de la provincia de Tierra del Fuego, ¿sí? Y vamos a ver un último texto expositivo. Bien, este que tenemos acá, también sacado de un libro que nos habla, como su título lo dice, acerca de las plantas carnívoras. Tiene mucho que ver, obviamente, con las ciencias naturales, ¿sí? Hay algunas imágenes también. Entonces, todos estos textos expositivos exponen información sobre un tema determinado. Bien, ahora, el segundo punto del cual quería hablar era la hipótesis de lectura. ¿Qué es la hipótesis de lectura? Cuando hablamos de hipótesis de lectura, estamos hablando de una anticipación, es decir, poder anticipar en un texto expositivo, ¿sí?, su contenido, es decir, poder descubrir, no adivinar, sino descubrir de qué me va a hablar un determinado texto expositivo sin leerlo totalmente. Es decir, es una primera anticipación al texto, pero vuelvo a decirlo, sin leerlo en su totalidad. Es decir, teniendo yo este texto que tengo acá enfrente, yo podría decir, me va a hablar sobre las plantas carnívoras sin haber leído todo este texto, ¿sí? En los otros que mostramos anteriormente, como por ejemplo este, de la Revolución Industrial, yo podría anticipar que justamente me habla sobre la Revolución Industrial sin la necesidad de haber leído en su totalidad este texto. Entonces, hipotetizar en este caso es anticipar el contenido del texto sin haberlo leído de manera completa. Pero para eso, como dijimos recién, no es que yo tengo que adivinar al azar, sino que me voy a guiar de algo. Y acá entramos en el tercer punto del cual quería hablar, y es el paratexto. ¿Qué es el paratexto? Es todo aquel elemento que acompaña al texto, ¿sí? Y que me va a ayudar justamente a hacer una primera lectura rápida del texto expositivo para poder anticipar su contenido, para poder realizar una hipótesis de lectura. Por ejemplo, en este texto que yo tengo acá, sin haberlo leído, yo ya sé que me va a hablar de la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque tiene un título, ¿sí? Este título que vemos acá forma parte del paratexto. El título es uno de los elementos del paratexto. Pero además hay otros elementos, como por ejemplo los subtítulos. En este caso tenemos varios subtítulos por acá. Uno que dice primeras industrias en usar las máquinas, nuevas fuentes de energía, y por acá tenemos los efectos y las consecuencias de la revolución industrial. O sea que leyendo los títulos, leyendo los subtítulos, yo ya puedo comenzar a realizar una hipótesis de lectura, ¿sí? O sea que para hacer esa hipótesis necesito valerme de estos elementos paratextuales, como por ejemplo son el título y los subtítulos, pero no son los únicos, porque también hay otros elementos del paratexto, como por ejemplo esto que tengo acá, ¿sí? ¿Qué es esto? Es un mapa. Es un mapa que en este caso me indica en dónde comenzó esta revolución industrial, dónde tuvo lugar. Esto es en Inglaterra, ¿sí? Acá tengo, además del mapa, tengo alguna imagen, en este caso es una ilustración, ¿sí?, que me muestra, por ejemplo, un tren que mucho se ha visto, ha tenido mucho que ver la revolución industrial en el desarrollo también del tren y de todas las vías férreas, y esto lo vimos ya cuando estuvimos estudiando la revolución industrial. Y por acá tenemos también otra ilustración que viene a ser
la ilustración, la imagen de una fábrica de aquel entonces con sus obreros y las máquinas allí trabajando. O sea que las imágenes, a veces fotografías, a veces ilustraciones, también forman parte de este paratexto. Los mapas dijimos que también son parte del paratexto. Pero fíjense que al lado del mapa, al lado de estas imágenes o abajo, acá tenemos la otra imagen, y acá debajo tenemos algo escrito muy chiquitito. A eso lo llamamos epígrafe, ¿sí? Es un pequeño texto que acompaña a las imágenes, a las fotografías, a veces a los mapas, ¿sí? Entonces, elementos paratextuales, ya dijimos, títulos, subtítulos, mapas, ilustraciones o fotografías y un epígrafe que acompaña a esas imágenes y fotografías. Y otro de los elementos que no quiero dejar pasar es este que tenemos acá, que es un cuadro, ¿sí? Este cuadro también me da información sobre la revolución industrial y, por ejemplo, en este caso me hace una pregunta y es ¿por qué ocurrió en Inglaterra esta revolución? Entonces, leyendo esto, yo ya voy a poder comprender por qué fue que sucedió en Inglaterra este proceso, o se inicia en Inglaterra este proceso tan importante que es el de la revolución industrial. Entonces, para hacer la hipótesis de lectura dentro de un texto expositivo es necesario tener en cuenta todos los elementos del paratexto. ¿Cuáles son? Ya lo dijimos, títulos, subtítulos, mapas, imágenes, ilustraciones, fotografías y cuadros, ¿sí? También puede haber una línea de tiempo, ¿por qué no? Y todos esos elementos tienen que ayudarme en la comprensión del texto informativo. El paratexto tiene que cumplir con esa función, ¿no? De hacerme más fácil la comprensión de la información que yo encuentro en un texto expositivo, ¿sí? Podemos ver en los otros textos que mostré algunos elementos paratextuales. Este fue el primero que vimos, ¿sí? Fíjense que yo ya sé que me va a hablar del origen del signo peso sin haber leído todo este texto, todo el contenido del texto. ¿Qué estuve haciendo ahí? Bueno, tuve que anticipar. Hice una hipótesis de lectura, ¿sí?, acerca del contenido de este texto sin haberlo leído completamente. Pero ¿en qué me tuve que fijar para poder hacer esta hipótesis? En el paratexto, por ejemplo, en el título, ¿sí? En el título que tengo acá, pude ver también estas imágenes que tengo acá con su epígrafe debajo y pude haber visto también o haber tenido en cuenta esta otra ilustración que tengo acá, que si bien no tiene epígrafe, pero me ayuda a comprender el texto, ¿sí? Y para ir finalizando, volvemos a otros de los ejemplos que anteriormente estuvimos viendo, ¿sí? Fíjense en este otro que ya mencionamos anteriormente. Si me habla sobre el hierro, el cobre, el aluminio, bueno, porque están escritos con una letra mucho más grande, ¿sí? Con una letra mucho más grande que el resto del texto, entonces claramente yo ya sé que me está hablando acerca de estos metales y estos recursos naturales, ¿sí? Entonces yo estoy hipotetizando, estoy haciendo una anticipación de lo que voy a encontrar en este texto expositivo sin haberlo leído de manera completa. Pero vuelvo a repetir, no es que uno adivina, sino que para eso me voy a ayudar de los elementos del paratexto, como por ejemplo el título que tengo acá y los subtítulos, además de algunas imágenes, ilustraciones o fotografías. Y ya para finalizar, veamos este texto que yo tengo acá, ¿sí? Fíjense, este texto, para poder hacer una hipótesis de lectura, no me va a quedar otra que leerlo de manera completa, ¿sí? Porque a simple vista no puedo hacer una lectura rápida de este texto, ¿sí? Porque hay algo que me está faltando. ¿Qué es lo que me está faltando en este texto expositivo? El paratexto me está faltando. Entonces no puedo hacer una hipótesis de lectura. Voy a tener que leerlo de manera completa. Ahora, si yo a esto le agregara los elementos del paratexto, me quedaría, por ejemplo, algo como lo siguiente.
Acá está. Fíjense, acá tengo el mismo texto, ¿sí? Era el que vimos antes, pero ahora con los elementos paratextuales correspondientes. Y ahora, a partir de esos elementos paratextuales, me es mucho más fácil hacer una hipótesis de lectura. Yo ya sé que este texto va a hablar sobre la ganadería, porque el título dice la ganadería. Además tengo un mapa de la Argentina. Por lo tanto, yo voy a interpretar de que este texto me va a hablar sobre la ganadería en mi país, en la Argentina. ¿Qué otros elementos paratextuales tengo? Tengo acá un cuadro, ¿sí? Tengo acá un cuadro con la información sobre la cantidad de cabezas de ganado en nuestro país. Tengo acá una fotografía y tengo otras imágenes con los epígrafes correspondientes. Y además, obviamente, todo el contenido del texto que yo tengo que leer para informarme más. Entonces, volvemos a repetir los 3 conceptos que vimos hoy. Primero, texto expositivo expone información. Segundo, hipótesis de lectura es anticipar, ¿sí? Realizando una lectura rápida del texto, cuál va a ser el contenido, ¿sí? De ese texto que voy a leer. Y tercero, el paratexto. ¿Qué es el paratexto? Son justamente todos esos elementos como el título, subtítulo, cuadro, mapa, imágenes, epígrafe, que me van a ayudar a hacer esa primera lectura rápida del texto expositivo para poder realizar una hipótesis de lectura, ¿sí? Ahora, si yo quiero comprobar o confirmar que lo que yo anticipé es correcto, no me va a quedar otra que leer la totalidad del texto, ¿sí? El paratexto me ayuda a comprender, me hace realizar esta lectura rápida, pero para poder informarme más voy a tener que leer obviamente todo el contenido del texto. Así que espero que se haya comprendido. Cualquier cosa, como siempre digo, me mandas un mail, me mandas un WhatsApp, me mandas un mensaje por Edmodo para que podamos aclarar las dudas que hayan podido surgir. Saludos para todos.